Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer poder estar con ustedes en esta noche. Saludamos a nuestros pastores que están viajando. Uno está por el mar y el otro está por las montañas. ¿Qué tal, Y los saludamos y los extrañamos mucho. Así que estamos dando nuestros saludos a nuestros pastores. Que Dios los bendiga y en este merecido descanso que se están tomando en este tiempo. Y quería que tengamos una palabra de oración para que el Señor sea la persona que hoy dirija esta reunión. Que Él esté hablando a los corazones de cada uno de ustedes. Vamos a orar. Querido Señor, te agradecemos, te damos gracias por darnos el privilegio, Señor, de poder venir a tu casa. ¿En qué otro lugar, Señor, estaríamos mejor que en tu casa, Señor? Gracias, Padre, te damos por ello. Gracias te damos porque nos amaste y nos diste, Señor, la vida eterna, la salvación. Y te ruego, Señor, que puedas estar obrando en cada uno de mis hermanos y que tu palabra, Señor, sea hoy de bendición para cada uno de ellos. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Hoy tengo para ustedes... a mí me gustan mucho los juegos, chicos. Yo no sé si me conocen muchos, pero a mí los juegos me encantan siempre. Entonces, lo que les propongo es esto, y que yo voy a tirar algunas pistas y ustedes me van a decir cuál es el personaje de hoy, ¿sí? Primeramente vamos a poner el título. El título ya es contradictorio, les voy a decir. No sé si está. Cerrar los ojos para ver. ¿Sí? Y el personaje es controversial. Genera polémica, discusión, debate, diferentes opiniones. Y van a ver después por qué. Ya les di una pista. Una pistita ya tiene. La primera pista dice, es benjaminita, es decir, de la tribu de Benjamín. ¿Alguno lo tiene? No. Bueno, si no me matás él. La segunda pista dice, es fariseo. No, todavía no. Este personaje, y ahí capaz que ya alguno va a ir desconfiando quién es, hablaba hebreo, griego y algo de latín. Vayan preguntándose entre ustedes. Si alguno tiene, levanta la mano, si no... Pero, por favor, me quemaste las otras dos pistas. No, está muy bien. Un aplauso, muy bien. Saulo de Tarso. También quería, ya que está, las voy a poner, las voy a agregar, quería decirles que era ciudadano romano, ¿sí? Él era, porque había nacido en Tarso, justamente, y Tarso era una colonia romana, y era discípulo de Gamaliel, un maestro de la época. Un maestro que, bueno, después vamos a ver si lo nombramos un poquito, pero en principio podemos decir que este maestro... dijo cosas muy, muy interesantes en Hechos 5, por si me llego a olvidar de nombrarlo después. Nuestro personaje es Saulo de Tarso, su nombre significa aquel que ha sido pedido al Señor. Y ya que estamos, ya que hay porque hay mucha sabiduría acá, hay mucho conocimiento de la palabra, ya que estamos, ¿de dónde viene Saulo? Hay un rey, por ese rey que significaba lo mismo. Fíjense lo que dice el nombre de Saulo, aquel que ha sido pedido al Señor. ¿Cuál fue el rey que fue pedido al Señor? Saúl, ¿sí? Benjaminita también, Saúl, ¿sí? De la tribu de Benjamín, y él es el que, bueno, después se ve que usaron este nombre, lo fueron traspasando de padre a hijo, y así fue hasta que llegaron a Saulo. Saulo sería el nombre del hebreo, ¿sí? Porque después nosotros lo vamos a conocer como Pablo, pero esto lo vamos a ver más adelante. El libro de Hechos
capítulo 7, versículo 54, nos habla de la muerte del primer mártir. El primer mártir de la iglesia fue Esteban, muy bien. Fue Esteban. Y la muerte de Esteban tiene algo muy especial. Esteban, antes de morir, hace toda una predicación, hace un paseo bíblico muy importante, ¿sí? Y dice que Pablo, o Saulo todavía, Saulo, estaba oyendo todo esto. Él era, porque después, cuando lo apedrean a Esteban, Pablo es el que tiene las ropas de la gente que estaba apedreando justamente a Esteban. Pero lo que quiero hacer notar de esto es que Saulo conocía todo esto que Esteban le estaba diciendo. Y a Saulo no se le movía un pelo. Es decir, él conocía toda la historia. Él conocía la historia de los profetas, porque él era fariseo. Él era un erudito, y después vamos a ver esto también, pero era un fariseo y conocedor de la palabra, y él, todo lo que decía Esteban, él lo sabía. Y él no se inmutó. Es más, nos dice el capítulo 8:1 del 1 al 4 de Hechos, nos dice que Saulo estaba presente dando su aprobación a la muerte de Esteban. Y nos dice que allí comenzó la gran persecución de la iglesia. No sé si lo tengo, sí. Y allí comenzó la gran persecución de la iglesia. Todos, menos sus discípulos, se dispersaron por las regiones de Judea, de Samaria. Bueno, después dice algo más. Y dice, mientras tanto, Saulo perseguía a la iglesia y entraba de casa en casa para sacar a rastras a hombres y mujeres, mandándolos a la cárcel. Qué tremenda esta visión. Pablo, un hombre que conocía la Biblia, un hombre que había escuchado lo que Esteban dijo, no se inmutó cuando él habló, y lo primero que hace es perseguir a la iglesia. Pero fíjense lo que dice, ¿tienen Biblias? O si tienen, síganlo por favor, en Hechos 8:1. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución. Toda la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Nosotros si leemos este pasaje, podemos llegar a pensar que, ¿qué pasó? Eran los primeros cristianos y los estaban siguiendo y se esparcieron por todos lados. Y el Señor ya había dicho esto. Si ustedes van a Hechos 1:8, fíjense lo que dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, de Jerusalén ya salieron esparcidos para Judea y para Samaria. Faltaba lo último de la tierra. Después vamos a ver quién se encarga de esta parte también. Pero ya la máquina del evangelio empezó a moverse. Los que salían de ahí, los que eran perseguidos, iban y predicaban en los lugares donde se encontraban. En este caso en Judea, en Samaria, ¿sí? Ellos predicaban. No había forma de parar. No había forma de parar
a un evangélico en ese tiempo, a uno que dé las buenas nuevas en ese momento. El fuego interior que ardía dentro de él era algo impresionante. Porque como vemos con Esteban, cualquiera de esos podría haber sido muerto. No importaba, ellos esparcían la palabra igual. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Porque es muy lindo, nosotros ya conocemos la historia, ya sabemos la historia, pero nuestras vidas, ¿cómo están? ¿Cómo estamos nosotros en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en nuestros estudios? ¿Estamos esparciendo la palabra del Señor? Esta gente estaba siendo perseguida, y perseguida ellos hablaban del Señor, ¿sí? Y no solamente eso, sino que Pablo, o Saulo en este caso, era el que se iba a encargar a seguir persiguiéndolos. El pastor había hablado de esta persecución también, el pastor Walter había hablado hace poquito de esta persecución. Y decía que él siempre lo que hacía era, perseguir a esta gente. Y bueno, y la táctica que él usó en ese momento, era la de ir a Damasco, ¿sí? Que quedaba a 280 kilómetros de Jerusalén, de ir a Damasco y presentarse en ese lugar pidiendo carta del Sanedrín, de todos los que estaban ahí guiando a los judíos, y apresar a toda esta gente que estaba yendo para ese lugar. 280 kilómetros, ¿sí? Una muy buena jugada de Pablo. ¿Por qué? Porque, estaba cerrando, ¿sí? Un círculo que se había abierto y él veía, se me están yendo, los voy a agarrar allá, los voy a agarrar ahí en Damasco, ¿sí? Pero, Dios ya tenía todo planeado, lo que iba a pasar en esa ciudad. ¿Y qué es lo que pasó en esa ciudad? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es lo que pasó camino a la ciudad de Damasco? ¿Qué pasó con Saulo? Se le apareció Jesús. Pablo tenía la jugada hecha de que, me voy allá y llego allá y pongo preso a todos los que encuentre. Y iba a ser persecución, iba a traer los presos a Jerusalén. Pero lo que Pablo no sabía es que Jesús ya tenía su movida, ya tenía su juego, ya tenía preparado para él algo especial. Y él iba a ir a ese lugar, se iba a cruzar con Saulo y lo iba a hablar con él y lo iba a convencer de que él, primeramente vamos a ver cómo es que pasa esto. La primera, Dios tiene todo el control. Yo quería decirles que el Señor tiene todo el control de nuestras vidas. Espero que tengan el control de las de ustedes también. Y dice que hasta ahora vimos al viejo hombre. Este viejo hombre es un término también de Saulo, de Pablo, ¿sí? Hasta ahora vimos ese viejo hombre, el viejo hombre que no conocía a Cristo. Y ahora vamos a ver lo que sucedió al hombre que perseguía a la iglesia. Saulo se dirige a Damasco, una ciudad comercial, dijimos, que se hallaba a 280 kilómetros de la provincia romana. Saulo quería evitar la dispersión de los cristianos hacia el mundo romano, ¿sí? Hasta ahí habíamos llegado. Pablo pensó que era intocable, que no había en este mundo nada que lo pudiera parar. Él ya tenía el permiso del Sanedrín, ya tenía todo. Y pensaba que tenía todo el poder. Muchas veces nosotros actuamos de la misma manera, actuamos en forma soberbia, sin pensar
en que nosotros no tenemos el poder. ¿Quién tiene el poder? Dios tiene el poder. El único que tiene el poder es Él. Pero allí sucede algo increíble, la conversión de Saulo, que lo vamos a ver en Hechos, capítulo 9, versículo del 1 al 6, y dice, y me acuerdo que el pastor hacía, Saulo respirando amenazas, hacía algo así, ¿no? Respirando, Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Qué hizo el Señor? Y Él cerró sus ojos para que Él pueda ver. Cerró sus ojos para que Él pueda ver. Lo encegueció por 3 días. Pablo estuvo 3 días sin ver, sin comer y sin beber. ¿Sí? Pablo estuvo 3 días meditando. Pablo estuvo 3 días con los ojos cerrados. Una cosa que a mí me llamaba la atención es que siempre que el Señor Jesús hacía un milagro, lo hacía al revés, ¿no? Él siempre daba la vista, pero en este caso quitó la vista. ¿Sí? Le quitó la vista a Saúl para que él pueda recapacitar, pueda ver, pueda pensar, para que se tome esa pausa que a veces necesitamos nosotros para poder entender y ver lo que Dios quería para su vida. ¿Sí? Nosotros muchas veces actuamos en forma dramática también, vamos y hacemos cosas y decimos es para Dios. Porque les quiero decir que Saulo pensaba que lo que hacía era para Dios, que él estaba a favor de Dios. Por eso, cuando el Señor se le aparece, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Es decir, no pelees contra lo que vos querés defender, o no pelees contra algo que nunca vas a poder vencer. Eso le decía el Señor Jesús a Saulo. Quiero que en este momento ustedes piensen un momentito cómo estaba Saulo en ese momento. Saulo pensaba que estaba haciendo todo bien, que estaba en el camino del Señor, de Dios, ¿no? De Dios en este caso, y que él estaba siguiendo y estaba por eliminar a alguien que estaba estableciendo una doctrina que no era de Dios. Se le aparece Jesús y a él se le cae todo. Todo lo que él pensaba aquí en este tiempo que tuvo para pensar, todo lo que él pensaba anteriormente, aquí se le cayó. No había forma de poder. Él habrá pensado todo eso que dijo Esteban, todo eso que él había estudiado de los profetas, de los salmos. Y ahí empezó a armar el rompecabezas en su cabeza, en su misma cabeza. Yo, la verdad que estaba pensando si él sabía y entendía y pudo armar todo eso en 3 días, qué grande habrá sido el sufrimiento de Pablo, sabiendo que lo que estaba haciendo era en contra de Dios, en contra de Cristo. Y sepamos nosotros también que si alguien persigue a un cristiano, persigue a Cristo. ¿Sí? Si alguien persigue a un cristiano, persigue a Cristo. Y Cristo va a salir en nuestra defensa. Amén. En este momento, el Señor nos pide a nosotros que paremos, meditemos en su palabra y veamos
si lo que estamos haciendo está de acuerdo a su voluntad. Y esto muchas veces es difícil, porque nosotros tenemos una vorágine durante el día, siempre hacemos cosas, siempre estamos... Pero si paramos un momento y nos fijamos si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios, esto nos va a ayudar muchísimo en nuestras vidas. Por ejemplo, tienen su devocional diario todos los días, oran todos los días, leen la palabra de Dios todos los días, porque para conocer a Cristo nosotros debemos hacer eso, para poder... En el Discipulado 1 hablamos mucho de esto, los invito cuando ustedes quieran, los que todavía no lo hicieron. Si no, nosotros no nos alimentamos de la palabra y no estamos en comunión con Él, no vamos a poder saber la voluntad de Cristo, como le pasaba justamente a Pablo, ¿sí? Él no estaba entendiendo hasta que se le apareció el Señor. ¿Y el Señor qué hace? Cambiarle la vida a Pablo. Le cambió la vida a Pablo, lo transformó en otra persona. Lo transformó en otra persona. ¿Te transformó el Señor a vos? Levanten la mano todos los que fueron transformados por el Señor Jesús. Amén. El Señor nos transformó. A mí me transformó, a mí me quebrantó una... Yo la otra vez estaba contando mi experiencia y me emocionaba cuando me acordaba de que el Señor me había quebrantado realmente porque yo veía que estaba fuera de lo que Él mandaba, ¿sí? Estaba haciendo cosas que no debía. Y cuando pude ver eso, y yo dije, no, Señor, ¿cómo voy a estar fuera de...? No, y empecé a llorar, a llorar, a llorar. El Señor me quebrantó y yo pude entender que tenía que darle mi vida al Señor. Entendí que el Señor había tocado mi corazón y que le tenía que dar mi vida a Él. Otra pregunta que yo me hago siempre es, ¿dónde estaría yo si no hubiera conocido al Señor? ¿Se hizo esa pregunta alguna vez? ¿Dónde estaría usted si no hubiera conocido al Señor? El Señor siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y Él nos utiliza. Aquellos cristianos de aquel tiempo estaban dispuestos a dar la vida, porque los empujaban, los sacaban de sus casas, los mandaban presos, volvían, y ellos seguían predicando, no importaba lo que ellos seguían predicando. En una iglesia también comunista, en un país comunista también había sucedido que decían que iban a meter preso a todos los cristianos. Cuando se enteraban que uno era cristiano, iban y lo metían preso. Esto había pasado en Etiopía cuando Etiopía era comunista. Y después, ¿qué pasó? Le preguntó otra persona al que estaba relatando. Y dice, y los tenían que sacar, dice. Porque adentro ellos predicaban y convertían a las personas que estaban adentro. Entonces los tenían que sacar de adentro porque se iban a convertir todos los presos. Entonces ellos nunca dejaban de hablar del Señor. Ese fuego nunca lo tendríamos que perder nosotros también. El Señor transforma vidas, ¿eso es cierto? ¿Pasó en tu vida? Amén. Muy bien, amén, 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 amén. Bueno, como dijimos, en este momento aparece un personaje llamado Ananías. ¿Se acuerdan de Ananías? ¿No? Ananías es un valiente, como había dicho también el pastor en aquel momento, un valiente que le dice, hermano Saulo. Bueno, él recibió nuevamente la vista, fue lleno del Espíritu Santo y luego fue bautizado. Tomó fuerzas, y voy a poner un punto suspensivo ahí. Vamos a hablar un poquito de Ananías. Ananías era un siervo del Señor que tenía que ir a hablar con Saulo. Tenía que ir a hablar con Saulo. Saulo había venido a Damasco ¿para qué? Para perseguir a los cristianos. Él tenía que, y
el Señor le dice a Ananías, andá y habla con Saulo. Y Ananías dice, pero Señor, Saulo nos persigue a nosotros. Me va a agarrar, me va a llevar preso. Lo que le hubiéramos dicho cualquiera de nosotros. El Señor le dice, no, yo tengo un propósito para con Saulo. Andá y hablar. Y ahí está cuando nosotros hacemos caso o no. Ananías, ¿qué hizo? Fue y habló con Pablo. ¿Y cómo se presenta? Hermano Saulo, le dice. Hermano Saulo. Y bueno, él habla con Saulo y cae como escamas de sus ojos. Saulo vuelve a ver. Y algo que va a pasar acá es algo que, bueno, por eso era tan controversial Saulo, ¿no? Él cuando quedó ciego, cuando perdió la vista, era un perseguidor de la iglesia. Cuando recobró la vista, él era un predicador de la iglesia. ¿Por qué? En el versículo 20 dice que, les leo, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos, presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco y demostrando que Jesús era el Cristo. Y ahí sí, amén. Amén. Jesús es el Cristo. Jesús era el Mesías, el que ellos estaban esperando. Cristo cambia vidas, Cristo transforma vidas, Cristo transformó la vida de Saulo. Amén, totalmente. Cristo hizo que Saulo sea otra persona. Que ese mismo ímpetu que tenía para perseguir, ahora lo use para predicar. El Señor sabía que iba a ser una herramienta muy útil en manos del Señor. Pero claro, esto confundía a todo el mundo. ¿Cómo? ¿No nos estaba siguiendo él hace poco y ahora viene y nos predica? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Quién puede hacer ese cambio? Solamente Cristo. Solamente Cristo. Si vos estás pensando ahora en alguna persona a quien le podés hablar y creés que esa persona nunca va a aceptar al Señor porque tiene un corazón duro, porque no lo va a aceptar al Señor. Ustedes dicen, piensen en Saulo. Él hizo el milagro en Saulo. ¿Y qué hizo Saulo? Hizo de perseguidor, se transformó en predicador. Perseguía el Evangelio, ahora predicaba el Evangelio. Saulo, como dijimos, era un erudito, era una persona que tenía mucho conocimiento. Uno de sus líderes, como dijimos, o maestro, era Gamaliel. Gamaliel era uno de los que salió como en defensa de los discípulos de Cristo, diciendo, bueno, si ellos, en Hechos 5 más o menos está, si ellos son del Señor, si ellos no son de Dios, esto se va a disipar rápido, pero si son de Dios, no seamos nosotros los que nos ponemos en contra de él. Esto decía Gamaliel en el Sanedrín, una vuelta. Este era el maestro de Saulo. Por eso digo que Saulo conocía muchísimo de la palabra, ¿sí? Él sabía y conocía, y cuando el Señor cerró sus ojos, él pudo meditar, pudo pensar, cosa que muchas veces nosotros tenemos que hacer también, y más seguido, pensar en lo que vamos a hacer. Ah, mirá, estaba equivocado, totalmente equivocado. Y ahora el Señor me cambió. Ahora el Señor me hace ver lo que realmente tengo que ver.
Algunas cosas que escribió Pablo. Bueno, nosotros conocemos a Pablo, era erudito. ¿Saben cuántos libros escribió Pablo de la Biblia? ¿Alguno los contó? ¿Del Nuevo Testamento? ¿Cuánto? 13. ¿Quién lo dijo? Allá, muy bien. 13 libros. 13 libros escribió. ¿Sí? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27 libros. El 48% lo escribió Pablo. ¿Sí? Hay una duda ahí con Hebreos, pero no nos vamos a meter en eso. No nos vamos a meter en eso. Pero el 48% de los libros del Nuevo Testamento los escribió Pablo. El hombre que perseguía a la iglesia ahora escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Esas cosas, ¿quién las puede hacer? Solamente Dios. Solamente Cristo. ¿Sí? Pablo escribió cosas como esta. Dice, creo que eso lo tenemos. Él escribe en Romanos 1:16. ¿Alguno sabe lo que dice? ¿Por qué? Porque es poder a todo aquel que cree, a judío y también al griego. ¿Sí? Muy bien. Fíjense lo que dice. No me avergüenzo del evangelio. Y él perseguía a muerte los perseguía. Y ahora dice él, no me avergüenzo del evangelio. ¿Cómo el Señor puede transformar una vida de esta forma? Así que si ustedes siguen pensando en esa persona que no conoce al Señor y que ustedes dicen, es bastante dura, no creo que... Bueno, pónganlo en las manos del Señor, ¿sí? Para que Él pueda conocer al Señor. Después escribió algo como esto. Habla del amor de Cristo. Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y antes de ese versículo hablaba de la anchura, de lo alto, lo ancho y lo profundo que es el amor de Cristo. ¿Sí? Enamorado de Cristo estaba Pablo. Enamorado de Cristo estaba Pablo. Dice, fíjense qué enamorado que estaba, que escribe Filipenses 1:23. ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo dice? ¿Por qué? Porque para mí y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Un hombre que perseguía a la iglesia y ahora que dice todas estas cosas de Cristo. Perseguía a los que, ¿cómo es que le decían? A los del nuevo camino le decían, algo así le decían. A los que estaban creando un nuevo camino, como que algo que estaba fuera de Dios. Y ahora él se hace un predicador y escribe todas estas cosas. Escribe, como dijimos, los 13 libros. En Colosenses 1:15 dice un reconocimiento total hacia la divinidad de Cristo. Colosenses 1:15. Cristo es la imagen invisible, el primogénito de toda la creación. Amén. Bueno, dejé a Romanos 5:8 que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él es el que salvó a Pablo, el que me salvó a mí y el que te salvó a vos si es que vos lo recibiste ya en tu corazón. ¿Amén? Él es el que quiere que hoy vos te detengas, cierres tus ojos, medites en Él, pongas tu atención en Él
le dediques el tiempo que Él necesita, lo conozcas mejor, ¿sí? Eso es importante para tu vida principalmente, porque Él va a hacer grandes cosas en vos. Amén, amén, amén. Me dijeron que tenía que hacer unas preguntas. No sé si tenemos las preguntas para ver. Las consignas. Las consignas son las siguientes. ¿Dios tiene el control de tu vida? Primera pregunta. ¿Sí? Personal. La segunda. Bueno, era lo que habíamos dicho hoy. ¿Dónde estarías si el Señor no te hubiera transformado? ¿Dónde estarían hoy? ¿Se preguntaron alguna vez dónde estaría? Porque yo no estaría acá, seguro, eso se los aseguro. No estaría acá. Y no sé dónde estaría. Me puedo imaginar, pero no sé sinceramente dónde. ¿Dónde estarías vos si no hubieras conocido al Señor? Y eso es lo que pueden ir hablando. Y la tercera pregunta, ¿qué persona puso el Señor para que puedas hablarle? Para que puedas hablarle. ¿Qué persona puso el Señor en tu vida ahora para que vos puedas hablarle? El Señor, si puso a alguien y vos te recordaste de alguien, es alguien que te puso el Señor. ¿Sí? Entonces, la otra vez me estaban diciendo una señora de aquí de la congregación que, en realidad 2 señoras hablé el domingo. Una me dijo, necesito que mi marido conozca al Señor. Y bueno, vamos a estar orando y vamos a orar por él. Y también otra señora me había dicho, mis 2 hijos están apartados del Señor y quiero que vuelvan. Hay mucha necesidad del Señor. Yo sé que vos en tu familia tendrás mucha necesidad del Señor también. Algún amigo, algún hermano, alguna persona que realmente vos quisieras que esté aquí, primeramente que el Señor esté en su corazón y que Él pueda compartir ese gozo y esa alegría que sentís vos en estos momentos. Porque fíjense que Esteban, cuando fue apedreado, lo último que dijo es, no le tomes en cuenta este pecado. Él podía sentir el perdón en ese momento tan difícil. Los cristianos podían seguir hablando del Señor en ese momento tan difícil de ser perseguidos. Y eso es un gozo interior. Los que estaban encarcelados, Pablo, ¿cuántas veces? No hablamos de los tiempos que estuvo encarcelado, ni de lo que lo golpearon, ni que lo querían matar, lo quisieron matar. Muchísimas veces. Una vez hubo 40 sicarios que juraron maldición para poder matarlo. Están hechos. Búsquenlo. Juraron maldición. Es decir, que si ellos no lo mataban, no iban a comer ni a beber. Yo creo que se murieron porque no. Bueno, después no cuento esa parte, pero no lo pudieron matar esa vuelta. Y después vean cómo Pablo sale de esa situación. Es decir, Pablo siempre estuvo en peligro, pero eso no le importaba a Pablo. Pablo iba y predicaba igual. ¿Por qué? Porque Cristo lo había cambiado. Porque Cristo lo había transformado. A él no le interesaba lo que le pasara. Él lo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque voy a estar con Cristo. Entonces, ese es el gozo que tiene que tener un cristiano. Dios les bendiga, estén hablando de las preguntas.